La buena noticia es que el lunes se puede dormir hasta un poquito más tarde, ¿viste? Es Muy otra cosa. positivo. Sí. Muy positivo. Encima el lunes. Lunes. ¿Viste que el lunes cuesta? Tiene el adicional de que podemos descansar un poquito más, así que bueno, en ese sentido aprovechar. Y hoy tenemos columna Café Holístico, vamos a abrir ya mismo para toda la gente que está del otro lado. Es una continuación además del tema de la columna pasada. Tal cual. Es como que vos me vas tirando cosas a veces al pasar, como fue también con lo de la ley del espejo, que Sí. en algún momento me la tiraste y yo te dije, pará, no lo pases por alto eso porque no sé ni de qué me estás hablando. Y vos tomaste el guante y dijiste, a ver, te lo preparo y lo charlamos en una columna. Tal cual. Hoy es uno de esos casos también. Exacto. Heridas emocionales. Sí, vamos a charlar de 5 heridas que son las heridas de la infancia. Ok. ¿Sí? Yo hoy me vine con un apunte importante, ¿no? Te vi. Porque justamente hoy hay información muy como importante que tenemos que dar, que es remarcada a cada una de esas heridas. Ok. O sea, más allá de que tenemos que saber que hay 5 heridas de la infancia, cada herida determina como distintos programas mentales, vamos a decir. Más allá de esto, Meli, tenemos que saber y entender lo que es el proyecto sentido, que es la información que obtiene un bebé durante el embarazo. ¿Sí? Ok. Por eso estas heridas se empiezan a abrir desde que mamá se entera que está embarazada de nosotros. Okay. ¿Sí? Puede ser hasta nuestra adolescencia, pero hay diferentes momentos también para cada herida y también vamos a charlar un poquito de cómo nos repercute cada herida en nosotros. Me gusta. Esto ¿Sí? es buscarle explicación a algunas cuestiones que van ocurriendo durante la etapa de nuestra infancia y niñez, como vos decís. Claro, exacto. Bien, a raíz de estas máximas de heridas. Sí, o sea, las 5 heridas tienen como un miedo detrás, que sabemos muy bien que, bueno, el miedo es una emoción, ¿no? Sí. Y que después te condiciona en un montón de cuestiones también. Exactamente, de eso se trata, a eso apuntamos. Bien. ¿Sí? Hay 5 heridas, las voy a nombrar. Bien. La primera es la del rechazo. La segunda, abandono. Humillación, traición, injusticia. Esas son 5 heridas emocionales. Ahora, ¿de qué manera nos repercute cada una? Por ejemplo, vamos a meternos de lleno en la del rechazo. A ver. Esta herida comienza en el momento que una mujer se entera que está embarazada. Digamos, cuando el bebé se comienza a gestar, si en ese momento la mamá siente un rechazo, por ejemplo, vos decís, uy, no es el momento para estar embarazada, claro. Quedé embarazada por accidente, la verdad que no lo buscaba, no estoy en el mejor momento, tal vez no por una relación de pareja, sino tal vez por una cuestión laboral, algo más externo, No me siento preparada, un montón de... Exactamente. Pero bueno, ahí ya empieza a jugar el rechazo. ¿Sí? Recuerden que el bebé siente todo. Todo. Si en ese momento la mamá se siente, digamos, siente como rechazo o que no es el momento indicado, no fue buscado, podemos decir, ahí es donde el feto tiene su primer programa mental. Bien. Y las secuelas de esta herida, que es la del rechazo justamente, la secuela es huir de todo con el tiempo, rechazar al otro como mecanismo de defensa, no sentirse merecedor de afecto. O sea, vos fijate después cómo puede influir en nuestra vida, ¿no? Claro. Porque, o sea, sí, está bien, en la infancia por ahí se va a notar o nos va a resonar menos o de menor medida, no nos vamos a dar cuenta, pero después de grande
puede que a nosotros nos cueste mantener una relación afectiva. O sea, hay Hay alarmas que se van a encender y que no vamos a poder quizás encontrarle una explicación concreta en el momento, y cuando empezás a indagar viene de mucho más atrás, incluso desde el momento de nuestra gestación, en este caso. Exactamente. Impresionante. La segunda herida es la del abandono. Esta herida se gestiona en bebés o niños. Los programas mentales se generan cuando sienten que los están como dejando en contra de su voluntad. Ok. Tal vez el primer día de un jardín. Esos momentos que vos recordás como traumáticos incluso a veces. Exactamente. Es como por ejemplo... Bueno, mira, voy a contar un ejemplo particular, ¿no? Bien. En un momento yo tenía una abuela que se enfermó y mi mamá me tenía que dejar y tenía que pasar muchos días en el hospital cuidando a mi abuela. Total. Y eso, por ejemplo, fue algo que a mí me marcó un montón de chico, como que yo no entendía por qué mi mamá se iba. Claro. Estamos hablando de que era una edad muy chiquito, Sí, ¿no? sí. Y claro, yo me quedaba con mi otra abuela, pero no era lo mismo. Claro. O sea, no había manera de entender por qué Tu mamá no estaba. mamá se iba tantos días. Claro. Y sin embargo, mamá no se iba de fiesta, se iba a cuidar a una abuela que estaba enferma, ¿no? Claro. Entonces, bueno. En la cabeza de un niño muchas veces eso no tiene una explicación, o no alcanzás a dimensionar la importancia de lo que está haciendo ese otro, simplemente cómo a vos te afecta. Exacto. Que es, no tengo a mi mamá en este momento. Exactamente. En los niños, por ahí, cuando uno los mira en las lecturas, se ve como que ellos no le pueden dar forma. Hay algo que les resuena, pero que no le pueden dar forma, como Claro. que no lo pueden interpretar. ¡Oh! Interpretar. ¡Qué mal que estamos hoy! Es muy viernes. Muy bien. Interpretar. Ahí está. Interpretar, exactamente. Perfecto. Bien. Claro, y sí, obvio que es lo que, o sea, tiene todo el sentido. Lo hablamos también cuando a lo mejor, bueno, a lo mejor me estoy metiendo en otro terreno. Cuando nace algún hermano, también esto de podría jugar un poco. que la atención está en otro lado, que, bueno, también me imagino que es un momento donde uno siente como cierto abandono. Exacto. Me lo imagino. O también puede pasar en el hecho de un papá que trabaja mucho fuera de casa. Tal cual. Esto pasa mucho en nenas, que tienen una conexión más... marcada con el papá. Exacto. Claro. Muy fuerte con el padre. Entonces, por ahí pasa mucho más en nenas, pero cuando el padre... No digo que no pueda pasar en varones, Claro, ojo. no. Entonces, cuando el papá falta mucho en la casa, ya sea por trabajo, porque no viven juntos, porque un montón de cuestiones. Sí, pero tal vez no tiene que ver con algo negativo, a eso enfoco. Claro. Entonces vos decís, acá también puedes jugar un poco esta herida. El abandono. El abandono, es la herida del abandono. La tercera herida es la de la humillación. A ver. Qué fuerte la palabra humillación, ¿no es cierto? Sí, sobre todo pensado en un niño. Exacto. Esta herida se genera en la etapa de la niñez ya. Cuando un padre reta a un hijo o lo desaprueban en público. Por ejemplo, las secuelas de esta humillación, nos sentimos comparados todo el tiempo, somos dependientes de otro, permitimos que se abusen de nosotros. Claro. O sea, no sabemos cómo poner un límite. Entiendo. Qué fuerte, ¿no? Sí. Y mira vos a dónde se remonta todo también, ¿no? Algo que a lo mejor una desautorización en frente de alguien, eso de sentirte menos frente y cómo a la gente. estas heridas nos juegan inconscientemente, porque ¿cómo haces tener consciente algo que te pasó de tan chiquitito? Exacto. Tal vez. Que te marcó y no lo supiste. Exacto, exactamente. Que tal vez viene de mamá. Claro. Porque el rechazo. Claro. ¿Sí? No hay chance de que lo registremos nosotros. Claro. En nuestro Tal vez consciente. es como decir, che, pero pará, a ver, yo no sabía que mi mamá sintió que no era el momento, porque hay gente que lo dice y gente que no. Claro. Y básicamente entonces estamos hablando de que estos patrones, en cierta forma, incluso se heredan, básicamente. Tal cual, exactamente, porque además, si nosotros no los trabajamos, son repetitivos. Bueno, ok, ya vamos a hablar de eso. Caemos en bucle. Claro. Bien, cuarta herida, Meli, la herida de la traición.
Esta herida se da como en la etapa de la niñez, pero generalmente cuando un adulto hace como falsas promesas a la criatura. Claro, Como que no cumple su palabra. ¿Viste la típica? Si vos haces esto, yo después te compro tal cosa. claro. Bueno, si vos no cumplís, empieza a jugar acá las secuelas del miedo a confiar, la sensación de vacío, controlar todo y sobre todo, y también puede ser la rabia, el enojo. Claro, claro. O sea, un Despertar montón. sentimientos negativos. Exacto, después hay gente que va a constelar y por ejemplo quiere constelar el enojo o la rabia que siempre se sostiene en una actitud enojada, Claro. rabiosa, por cualquier cosa ya, un mundo. Claro. Bueno, acá puede estar jugando un poco esta herida de la traición. Ok, mira vos, nunca lo había analizado. Sí, fuerte. La quinta herida y última, A dentro ver. de las que se pueden abrir, pero nos juega de diferente forma cada una. La injusticia. Esta herida se genera mayormente en la adolescencia ya, cuando un padre tiene demasiada exigencia o autoritarismo sobre el hijo. Claro. Importante. Y las secuelas son que por ejemplo, el bajo autoestima, la incapacidad de tomar decisiones con seguridad, básicamente ser inseguro. Bien, Básicamente lo que más te juega es la inseguridad. bien. Es fuerte incluso si uno va a trabajar la inseguridad ya en una edad... Más adulta. Exacto, más adulta, ya en un momento que te diste cuenta que te resuena una inseguridad para todo, para Claro. cambiar un trabajo, para una relación, para... Tomar cualquier decisión. Exacto, para cualquier decisión, para cualquier cambio. O sea, para los cambios es más fácil que nos den miedo, que es un miedo más, ¿cómo decir? Como... un miedo que es más sensato. Claro, claro, claro. Pero ya cuando tenemos inseguridad jugándonos en todo, bueno, acá puede haber una herida de injusticia justamente abierta en nosotros que hay que trabajarla. Obviamente que no es que se necesita saber que eso viene de la injusticia, no, uno va a trabajar la inseguridad pero mueve en esa herida. Descubrís, claro, es como que destapar una olla que va más allá. Exactamente, Meli, exactamente. Cristian, y de estas 5 heridas que estamos mencionando, Sí. ¿cuál crees, según tus consultas y demás, y tu experiencia también, ¿no? ¿Qué es la más frecuente? ¿Ves alguna más recurrente que otra? Sí. Hay personas que tienen hasta las 5 heridas abiertas. Ok. Quiero aclarar también que uno no es más o menos persona por tener más heridas abiertas o menos. Claro. Sí, porque también juega mucho esto de que, yo tengo un mambo terrible porque tengo las 5 abiertas entonces. Claro. Sí, tal vez algún oyente le está resonando secuelas de cada una de las heridas. Claro. Entonces puede que estén las 5 abiertas, pero se pueden trabajar y se pueden sanar, que es lo importante. Ahora y esto vamos con eso. se puede cortar, Bien. ¿no? Se puede sanar, es la palabra. Sanar, tal cual. Las que más resuenan es la del rechazo y la de la injusticia, casi Ok. siempre. Casi Ok. siempre. Pero el abandono también juega mucho por ahí. Esta cuestión de que la persona se sienta vacía o estancada por cualquier cosa juega muchísimo en las lecturas. Por ahí juega mucho en las cuestiones de pareja. Claro. Importante a tener en cuenta esto. A ver qué nos resuena de esta columna. Que nos puede ayudar a ver ahí como yo siempre digo, talamos un arbolito que vemos después un monte, ¿no? Claro, claro. Bosque. Impresionante. Bueno, y además de esto, como decimos, son heridas que te van marcando y sin uno tenerlo consciente. Entonces, Exacto. a raíz de cuando uno le pone cabeza a lo que te está pasando, prestás atención y decís, bueno, son estas emociones manifestándose, básicamente, ni más ni menos que eso somos. Sí. ¿Y qué herramientas podemos usar, herramientas holísticas, por supuesto, para ayudar a resolver, a sanar estas heridas? Bueno, como yo siempre digo, yo soy abierto a todos. Más allá del holístico, yo siempre digo que abrir una terapia nos puede ayudar Convencional, un montón. claro. Exacto, Sí. Una terapia desde el psicoanálisis, Claro. no algo tan cognitivo porque obviamente no vamos a llegar. Claro. Pero desde un psicoanálisis se puede trabajar y si no,
obviamente podemos constelarlo. Claro. O para X situación, por ahí lo podemos biodecodificar, que ya vamos a estar tocando ese tema próximamente. Bien. Pero también podemos biodecodificar algún tema en particular. Esto va más relacionado a algo concreto, a una Bien. situación concreta o a una emoción concreta. Bien, ¿Sí? bien. Importante tenerlo en cuenta. Pero son formas que nos pueden ayudar mucho para trabajar esto. Perfecto. Muchísimo. Perfecto. Y para poder detectarlas, bueno, como yo siempre digo, el tema de las lecturas es justamente la guía, la orientación. Bien. Para poder saber cómo y a qué apuntar. Perfecto. Entonces yo llego a contactarme con vos, pido una lectura de tarot, necesito que vos leas mis cartas, mi energía, y a raíz de eso te planteo un malestar que tengo, una incomodidad, y vos, bueno, vamos a ir descifrando si detrás de eso hay una herida emocional. Tal cual, tal Bien. cual. Esto explicándoselo al que no está dentro del plano holístico, que no sabe bien cómo funciona y que está interesado. En una lectura, Meli, lo que podemos hacer, generalmente cuando una persona llega por primera vez, se hace una lectura abierta. Ok. Al hacer una lectura abierta son 21 láminas en donde puede hablar de diferentes aspectos de la persona o tal vez un aspecto específico que le viene resonando demasiado a esa persona. Nunca sabemos cuántos temas o cuánto va a mostrar esa lectura abierta. Depende de cada uno. Bien. ¿Sí? Entonces, ponele que toque varios temas. No los va a profundizar al 100% porque son varias cosas en 21 láminas, Claro. pero sí después vamos clarificando, o sea, vamos sacando láminas sobre las que ya tenemos y clarificamos cada aspecto de los que abrimos. Perfecto. Ahí es donde la persona nosotros le empezamos a brindar información al consultante. En esa información vamos a ir clarificando lo que ya dijimos. Ok. Es como y dentro ampliar. de esa clarificación pueden aparecer estas heridas. Bien. ¿Sí? Incluso hasta las lecturas a veces te muestran que pueden venir de una relación con papá, porque tal vez papá, no sé, estaba poco en casa, Claro. que puede venir de una relación con mamá. O sea, nosotros mayormente no entramos al inconsciente de la persona, pero sí leemos cosas que vienen del inconsciente de la persona. Claro. ¿Sí? Claro. Una lectura no trabaja como una constelación que sí es inconsciente porque va directo a la raíz. Claro. O sea, es Claro. diferente. La consulta para tarot, o sea, el tarot es una guía, una orientación. Bien. ¿Sí? Pero en este caso también puede ser un primer paso, digo, de alguien que está escuchando esta columna. Sí, pasa mucho. Y algo de lo que escuchó resonó, hizo ruido y a raíz de esto despierta la curiosidad y dice, Sí, yo necesito... Bueno, la mayoría de los consultantes llegan con eso. Tengo Ok. 1 millón de mambo, no sé qué hacer, me siento trabado, me siento estancado. Esa es la principal. Bien. Y ahí es donde La carta de presentación de tus consultantes. Sí, porque la gente llega y no da tanta información, no se Claro. pregunta tanto tampoco. Yo lo que más suelo preguntar es si quieren ver algo específico Claro. o si quieren que hagamos una lectura abierta. O sea, por ahí es lo que más... Hay gente que por ahí dice, mira, yo te comento algo. Bueno, querés Claro. comentar, escuchamos y empezamos a clarificar sobre eso, no hay ningún problema. Bien. La idea, como yo siempre digo, que el consultante cuando cruza la puerta se vaya guiado, orientado y sin dudas. Claro. Después también se muestra esto de que yo tengo esta cuestión de decir cómo podés trabajar cada cosa que resuena en esa lectura. Claro. Entonces, como para poder guiar y orientar a ese consultante a que pueda mover y que, bueno, tal vez el día de mañana, si vuelve a venir una lectura, que las láminas sean diferentes. Claro. Porque si no, nosotros podemos leer hoy y de acá a 3 años y las láminas no van a cambiar. Tal cual. Como decimos siempre, aparte, cada vez que un consultante, me imagino que llega con algún inconveniente, algo que quiera resolver, es justamente con el compromiso de después seguir trabajando en eso. Exacto, sí. La idea es trabajar y no es que, bueno, doy un paso y no trabajo más. Claro. No, es importante, no algo diario ni la autoexigencia,
ni la autopresión, pero sí un trabajo que sea medio constante, que tenga una disciplina de parte nuestra. O sea, eso es importante. Pensando en que el mayor beneficio después es el bienestar nuestro. Sí, obviamente. Y después miramos para atrás y no nos reconocemos de esa persona que fuimos. Que arrancó, claro. Pero todo de manera muy positiva. Bien. Porque tal vez cosas que te angustiaban o que te ponían re mal, de repente vuelven a pasar o vuelven a suceder y vos decís, la verdad que a mí esto ya ahora no me angustia. Y si me Claro. angustia no es de la misma manera. Claro. Tal vez antes tenía bajones en los cuales me costaba un montón reponerme y hoy en día capaz que sí, me doy lugar a estar mal, no sé, una tarde, un día, una noche y después ya lo encamino de otra manera. Claro. O sea, eso es muy importante. Posicionarnos de una manera u otra frente a cualquier cosa que nos atraviese, básicamente. Esa es la gran diferencia y sobre todo cómo eso nos afecta, nos limita en un montón de aspectos. Hoy Sí, hablando de tal cual. heridas emocionales, me encantó la columna, descubrimos también, ¿no?, algo de información dentro de la rama holística, como cada viernes. Me encanta cuando aparecen estos temas Sí. y que además, bueno, podemos entender más acerca de tu trabajo, a aquellos que están escuchando y que quizás desconocen un poco de tu mundo. Sí, bueno, yo me enfoco mucho en esto también, porque hay mucha gente que por ahí lo que más sorprende es la información que uno puede dar o cómo puede describir una emoción Claro. o cómo puede describir a una persona en una lectura. O vos decís, ay, mira, el tarotista le pegó en todo, como dicen algunos, le pegó en ¿Le todo pegó? porque me describió tal cual como me siento. Sí. Y yo a veces digo que la información importante no está en que el tarotista te describa, porque eso es lógico. Cualquiera que sea objetivo y que sepa leer lo va a poder hacer. Ok. El tema es que en esa, ¿cómo decirte? En esa consulta, la persona llegue a lo que realmente le está afectando. O sea, a las advertencias de esa lectura. Bien. Eso es lo importante, lo principal. Como yo le digo a muchos, este es el as que vos te llevas bajo la manga de esta lectura. Claro. Fíjate lo que te advierte la lectura. Eso siempre es mucho más importante que realmente toda la información que damos, todo lo Claro. que escribimos. Claro. O sea, Me entiendo el punto. ¿Qué es lo que más deja fascinada a la gente? Es decir, me describió tal cual. sí, lo que pasa es que esa es la parte más fácil. Ok. Por ahí lo más difícil es llegar o a clarificar ese punto de dónde puede venir eso para que la persona lo trabaje. Bien. A veces te dicen, no pienses tanto, decime lo que me tengas que decir. Y no es tan así, incluso yo he tenido que frenar y explicar esto, porque no es tan así. Nosotros, una palabra mal dicha condiciona a la persona, condiciona al consultante. Y uno tiene que ser muy objetivo, porque está tocando una rama, una fibra Claro. muy, muy importante de esa persona, de ese consultante. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en cada palabra que uno usa. A veces... No es una charla de café, no es algo que vos podés decir y desdecir, ¿no? Claro, No. absolutamente. Hay lecturas que son un poco más pesadas, hay otras que un poco menos, Claro. pero en todo se trabaja mucho. Nosotros trabajamos mucho con el tema de la cabeza porque no es solamente ir leyendo, también hay que ver cómo uno va comunicando eso. Claro. Por eso, bueno, hay tanto detrás. Yo siempre siento como que nunca alcanza y siempre que hay que estudiar o hacer un poquito más para ir amoldándose también a todos los cambios y movimientos que vamos teniendo, porque también esto es todo un proceso que se va moviendo todo el tiempo, que va evolucionando, Con nosotros, que va creciendo. básicamente. Exacto. Y como hablábamos recién de estas heridas emocionales que son marcas psicológicas o afectivas en realidad que nos acompañan desde la infancia, pero nos van acompañando durante todo el proceso y son quizás cuestiones que no pudimos procesar completamente. Sí, porque cuando nosotros hablamos de proyecto sentido, Meli, justamente esa información que obtiene el bebé durante el embarazo, que puede arrancar todo desde ahí, se abren estas 5 heridas que detrás de cada una hay un miedo y sabemos que el miedo es una emoción, entonces hay que trabajar esto porque después de manera consciente o inconsciente a nosotros nos traban, nos perjudican. Claro. Y eso es lo importante y el punto que tenemos que ir, ¿no? Perfecto. También, Meli, tengamos en cuenta que existen 2 tipos de miedos.
¿sí? Bien. Y que está el miedo positivo y el miedo negativo. El miedo positivo es el que nos lleva a la supervivencia, como Claro. decir, bueno, no voy a poner la mano en una estufa caliente porque sé que me voy a quemar. Tal cual. O sea, pero después tenemos el miedo negativo, que es el que nos bloquea, el que no nos permite avanzar como nosotros deseamos. Claro. Y ese es el importante, el que nosotros Sí tenemos podemos que trabajar, trabajar claro. para que justamente nos quite de ese sentimiento de vacío, de angustia, de tristeza, de estancamiento. Y se puede. Yo sé que hay gente, algún oyente, seguramente esto le va a llegar, y que lo tiene interiormente y que siente como que ya no sabe cómo trabajarlo, porque tal vez ya arrancaron 2 o 3 terapias y quisieron dejar porque no se sentían que no les servía. Bueno, apunten a trabajarlo de otra manera, pero no se queden, eso es lo más importante. Bien, me encantó la columna de hoy hablando sobre heridas emocionales, descubriendo más acerca del café holístico en estas columnas, con mucha gente también del otro lado. Bueno, veo que Marta está mandando saluditos, Estela también. Mandamos saludos Ahí está. ahí a las fans. Vamos de la todavía, columna. que nos acompañan todos los viernes. Y Cristian, el agradecimiento, como siempre, por sumarte una mañana más. Nos veremos la semana que viene y tenemos fin de largo por delante, así que a disfrutar. Podés descansar un poquito más. Sí, un poquito más. Importante, Totalmente. se puede dormir ahí un poquito más. Totalmente. Así que nada, Meli, más que agradecido por el espacio como siempre y desearles a todos que tengan un muy pero muy lindo finde.